Hola, bienvenidos a Pentimiento. Antes que nada, una disculpa de que en 2 semanas no habíamos podido hacer ninguna reseña, pero cuestiones laborales y de tiempo no me lo habían permitido. Escogí un cuento de Angela Carter, de esta antología completa, donde están sus cuentos completos, editada por Sexto Piso, que se llama Quemar las naves. Este cuento es El hombre lobo y está específicamente en los cuentos de La Cámara Sangrienta, que es de 1979. Es un cuento muy corto, son solo dos cuartillas y media. Ahora es un cuento como los cuentos de Angela Carter, muy góticos y profundamente crueles. No diría que perturbadores, porque no solo es una cuestión perturbadora en un sentido de macabro o como los cuentos de asesinos de la antología de cuentos de Adriana Hidalgo, sino su crueldad ahonda mucho en lo que es la naturaleza humana, pero con el elemento sobrenatural que tiene mucho que ver con los cuentos un poco de los hermanos Grimm. Aquí hay como un guiño, o no, o un guiño muy no tan escondido, a Caperucita Roja. El cuento empieza, la primera parte del cuento, en la primera cuartilla no hay un solo diálogo. El primer diálogo que tenemos, y creo que solo hay 2 diálogos, es en la segunda cuartilla. La primera cuartilla nos está describiendo un país que puede ser desde Dinamarca, Finlandia, Suecia o Noruega, en los países del norte. Yo pensé mucho en Laponia, en cómo la describe Hans Christian Andersen en La Reina de las Nieves, esos países fríos, de gente fría, así lo describe ella, con corazones fríos, con sus casas de troncos, con los ajos colgados como para defenderse de los vampiros, un poco como todas las historias de vampiros que todos conocemos, Carmila, Drácula, Entrevista con el vampiro, La danza de los vampiros de Polanski, Nosferatu, todas esas historias de vampiros están aquí, pero no es el punto, de una manera un poco no superficial, sino secundaria. Y de repente nos habla de una criatura, un diablo o el diablo, que habita en los cementerios. Y después hay una niña, una pequeña niña, con una capa de cordero, que va a visitar a su abuela que está enferma. Y le pone unas galletas la madre, y la madre le dice que se lleve el cuchillo de su padre por los peligros que hay en el camino. Ahora, antes de esta imagen de esa niña, que todos no les tengo que decir a qué nos recuerda, hay una parte en donde dice que la manera en que descubren a las brujas en este poblado es a través de una marca, el pezón supernumenario, con el que amamanta a su familia. Cuando descubren que un ser, más bien que la bruja está haciéndose pasar por una persona del pueblo, la lapidan hasta que la matan. Es su manera de defenderse, ¿no? Un poco eso nos hace pensar en las brujas en Salem, en todo lo que es Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Pero esa es otra historia, esas son otras historias. Y con eso, la imagen de esta niña que va a visitar a su abuela con la capa de cordero y con el cuchillo, sí nos hace pensar en Caperucita Roja, pero al mismo tiempo no, porque esta niña no es una niña indefensa, ni es una niña como, no sé qué otra palabra usar además de indefensa, es igual o más se defiende del lobo, se va a defender del lobo, no sé si sea correcto decir que es igual o más salvaje que él, está preparada, no la va a tomar de sorpresa, ni se va a dejar morder, ni se va a dejar comer por él. Ahora es un cuento realmente muy corto. Yo lo elegí por el título, y después de este cuento viene uno que se llama La compañía de los lobos y después Lobalicia. Pues creo que eso es muy revelador, quizás en algún momento leamos los demás y hablemos de ellos. Pero con este cuento yo respaldo mi idea sobre la literatura de Angela Carter, que sin duda hay que leerla, hay que seguir leyéndola, pero sí hay que tener un cierto humor porque, insisto, sus historias son profundamente crueles en muchos aspectos. Así que nada, yo les recomiendo que la busquen, la lean y nos vemos la próxima semana.